¿Por qué quieren volver a las clases presenciales? Mira, primero te cuento que ya firmaron casi 900 docentes la carta en estos últimos días, así que para nosotros es muy importante esto y quería contarlo. Y después, más que nada, la carta surge ya desde septiembre. Nosotros, algunos docentes, nos estamos movilizando al Palacio Pisurno con el reclamo de la vuelta presencial, que esto es muy importante también decirlo. Nosotros sabemos, y como docente lo digo, estamos dando clase desde ese 16 de marzo. No es que no estamos dando clases, sabemos del esfuerzo docente, pero nos parece que, como bien acá justo la especialista dijo, no es suficiente. Necesitamos hacer más cosas para los chicos y de ahí nace esta carta. Es una carta de pedido a los especialistas, a los que nos gobiernan, que piensen en qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Cuál va a ser la planificación que vamos a tener de acá en adelante en materia educativa. La pandemia un poco lo que nos mostró son las heridas del sistema educativo, ¿no? El sistema educativo no es que estaba perfecto, y un poco la pandemia puso a la luz un montón de cosas que como docentes las vivimos todos los días. ¿Cuáles cosas, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la deserción escolar. A ver, que muchos chicos, esto un poco también lo decía la especialista, ¿no? Que muchos chicos no terminan el colegio, las brechas de desigualdad, que con la pandemia se acrecentó muchísimo. Yo en mi caso en particular, hoy doy clases en una escuela privada, pero he dado clases un montón de años, hasta hace muy poco, en escuelas de gestión estatal. Y esto, lo que está sucediendo hoy en día, lo que está generando es que la desigualdad entre la gestión privada y la gestión estatal sea cada vez más grande, y ni hablar en los distritos, porque dentro de los firmantes hay docentes de otras provincias que no es Buenos Aires, como por ejemplo Santa Cruz, que hay chicos que no tienen clases no este año, sino hace mucho tiempo, Claro, Formosa. un conflicto largo, Exactamente, Chubut también, sí. ¿Qué notás vos? Pero ahora te pido tu experiencia personal, Totalmente. más allá del colectivo Aula Abierta. ¿Cómo es tu interacción con chicos en una pantalla por Zoom y qué notaste en lo presencial cuando vuelven a vos y al contacto con vos? Mira, a mí me encanta dar clases. Soy una familia ¿Qué das? ¿Clase yo de doy qué? clases de historia, soy licenciada en ciencia política, doy clases de historia y construcción de la ciudadanía. ¿A qué grado o año? Doy este año en particular, de tercer año en provincia de Buenos Aires a sexto año. Yo también estoy con los chicos que están terminando la escuela, que en 4 o 5 clases ya terminan su ciclo lectivo. Sí. Bien, ¿y qué notás entonces vía remota y la presencialidad? ¿Cuál es la diferencia que vos ves? Yo creo que la cuestión social, ¿no? La escuela y los docentes cumplimos un rol pedagógico, pero también un rol social, y esa cuestión es la que se perdió y tuvimos que ir reforzando día a día. ¿Qué es la cuestión social? El abrazo, el beso, el estar charlando, el saber qué les está pasando en el día, no Pero estar eso hoy no se podría, o sea, No. hoy tendría que haber una socialización distinta. pienso- Entiendo que es No. el sostén, El sostén, la a eso mirada. voy. Sí. Estás con un barbijo, pero te estoy viendo y te estoy leyendo lo que pensás porque te conozco la vista y te conozco tu forma de ser. Totalmente, Eso, lo ves todos mucho los más de días. andamiaje, de acompañamiento. Es que es un andamiaje, yo creo que lo que falló ahora es la construcción de esos andamiajes vinculares. La cuestión del vínculo se perdió con esta pandemia. Y ahora vos Sí. que estás dando en chicos que además ya tienen mejor manejo de la tecnología, tienen más autonomía para conectarse, ¿vos notás diferencia entre aquel chico que tiene mejores recursos y aquel que no en cuanto al rendimiento escolar? Sí, totalmente, sí, porque no es un problema de conectividad lo que está sucediendo hoy en día. No es que con una computadora esto se soluciona y ya está. Obviamente la computadora y lo que está sucediendo Es una ahora condición. es una condición, es una herramienta. No digo que la escuela no se tiene que ayornar, lo que es la tecnología tiene que estar también hoy en día en la educación, pero necesitamos otras cuestiones, ¿no? Esto es fundamental. Osvaldo. Sí, ustedes formaron, son 900 docentes que quieren dar clases, digo, pero lo hacen a través de una ONG. ¿Por qué no es a través de los sindicatos? Digo, ¿cuál es la relación de ustedes con los sindicatos? Particularmente nosotros no es que estamos en contra de los sindicatos, ni siquiera nos queremos pelear con los sindicatos, sí nos parece importante poder plantear otra mirada. Creo que eso es fundamental. Dentro del sindicato no se puede plantear otra mirada. No es que dentro del sindicato no se puede plantear una mirada, sino que ahora, en la actualidad, hay una mirada concreta dentro de los sindicatos, ¿no? Baradel, yo soy de provincia de Buenos Aires, Baradel está planteando una cuestión puntual, y yo soy de la provincia de Buenos Aires, ejerzo en la provincia y no pienso lo mismo que él. Y en una sociedad que es tan diversa, creo que la diversidad tiene que tener su voz, y Aula Abierta es eso, ¿no? Poder contar un poco lo que nosotros, otros docentes, pensamos. Te hago una pregunta, ¿no? Por la frase que antes recordábamos de Baradel y de otros dirigentes diciendo: hasta en febrero no se puede, como planteó la Ciudad de Buenos Aires,
o incluso en marzo no se puede retomar las clases. ¿Cuál sería la dificultad en retomar las clases, en que no se pudiera en febrero o marzo acceder a lo que vos decías antes, a la socialización esa? ¿Cuál podría ser la dificultad para un docente? Yo creo que el gran problema que tenemos es la cuestión de las edades docentes. A ver, en una realidad, yo voy a cumplir ahora 30 años, soy una persona joven, no tengo ningún tipo de enfermedad, yo puedo ir a un aula, pero vos no puedes obligar a docentes, y en eso estoy totalmente de acuerdo, y Aula Abierta está de acuerdo, es una de las cuestiones que pusimos en nuestra carta, las cuestiones de la salud. O sea, se tienen que buscar las mejores condiciones sanitarias para que el docente pueda dar clase. Sin olvidarnos que acá también estamos hablando del derecho a la educación de los chicos y chicas de nuestro país, ¿no? Pero hay que mantener y tener constancia y a ver, no me sale la palabra, pero es esto, ¿no? La cuestión sanitaria tiene que estar presente y no la podemos dejar de lado. Ni nosotros desde Aula Abierta, ni los gremios, ni quienes nos gobiernan. Eso es fundamental. Ahí, CIPEC plantea esta idea de educación en aislamiento, fue al principio pasar a una educación presencial con distanciamiento y con protocolos. También me escriben docentes que me dicen, uno de los problemas es que los protocolos son tan estrictos, tan incumplibles, que nos vuelve loco, no nos dejan, por decir, como que también no están todavía bien encajados las necesidades reales con los protocolos que están sobregirados de exigencia. Yo entendería que es lógico que al principio sean muy altos los parámetros de cuidado y después se vayan acomodando a la realidad. Pero esa es la experiencia, que los protocolos son medio incumplibles. Mira, no te puedo decir demasiado porque yo no volví todavía. O sea, yo desde el 16 de marzo... ¿Por qué vos no volviste? Porque particularmente en la provincia de Buenos Aires, yo doy clases en Boulogne, todavía no están habilitados los protocolos para la vuelta a clase. Esa es la realidad, más allá que hay padres que presentaron, no somos de Aula Abierta, pero yo sé que hay padres que presentaron ante la justicia amparos, etcétera. Todavía en Boulogne y lo que es San Isidro y gran parte de la provincia de Buenos Aires no se volvió. ¿Tuviste otros compañeros o compañeras tuyas docentes que dijeron, pará, che, con esto es como que estás como carnereando un paro, o en esa lógica, no es lo mismo, pero estás yendo en contra del espíritu de los docentes en este momento o del gremio? ¿Tuviste reproches internos de colegas? Sí, por supuesto, totalmente. Pero también yo creo que esto es lo importante, tener la voz, ¿no? O sea, que se empiece a hablar de lo que está pasando, porque así como el primer día, ese 21 de septiembre que fuimos a Pisurno, me dijeron, Soledad, ¿qué estás haciendo? Dios mío, hoy en día muchos de ellos ya nos acompañan. Entonces, yo creo que eso es importante, porque a través del diálogo, de la charla, no es convencer a nadie para nada, sino es empezar a plantear con fundamentos por qué nos parece que es importante la presencialidad, por lo menos de a poquito. Es esto, ir pensando protocolos, porque si no los pensamos hoy, ¿qué vamos a hacer el año que viene? ¿Qué vamos a hacer el próximo año? Yo creo que ahí viene la cuestión. Esto, como bien dijo el especialista, no es el hoy. El hoy ya lo estamos viviendo y no hay muchas soluciones al respecto ya. Pero ¿qué vamos a hacer en el 2021? Yo creo que eso es lo fundamental. Bueno, vuelvo una vuelta más a lo que te preguntaba Osvaldo en la relación con... ¿Vos tuviste algún llamado de gremios o algo, a algún secretario gremial que te dijera... alíñate con nosotros? Porque yo quiero decir una cosa, Sí. el miedo es real también, no es un invento útil. Hay gente que tiene genuinamente miedo de contagiarse y cree que un aula puede ser así. Tampoco hay una evidencia contundente. Hay mucho indicio y mucho trabajo sobre que los chicos no son vectores o no son grandes contagiadores, pero nada hay firmado, sellado con firma y sello de oro. También hay miedo a las represalias que puedas tener desde los sindicatos, desde tu propio lugar de trabajo. Es decir, hoy el heroísmo no se pide solamente para sostener las clases, para sostener una posición pública que va en contra de lo políticamente aceptable, es muy difícil. Con lo cual también esta idea de armar un debate es complicada y ahí tiene un Fíjate que valor. estamos hablando de que el debate no se puede dar ni siquiera dentro del sindicato. Yo te pregunto a vos, si querés lo contestás, si no, no, porque te pregunto por algo personal. ¿Cómo hiciste con tu hija? Usted es una hija de 5 años, ¿no? Y vos preferiste por ahí no exponer demasiado en parques públicos o lugares. ¿Cómo te fue con eso? Porque también está esta cuestión, que hay papás o mamás que eligieron circular más con los hijos y otros que insisto, con reconocer y validar el miedo y no usar políticamente, si tuviste miedo, entonces quiere decir que votás. No. Lo que digo es miedo genuino de gente que se encerró más, se aisló más. Y los hijos también por ahí incorporaron algún temor. Yo te cuento, mira,
por ejemplo, mi hija tiene 5 años, no ve a los primos. Los primos que son 2 gemelos de la misma edad y que viven muy cerca, con lo cual no había ninguna cuestión, pero por una cuestión de definición familiar se decidió no hacer eso. Pero esta semana pasaron 2 cosas. Una que la contaba es que la llevé por sorpresa a una plaza y volvió a jugar en los juegos. Y era impresionante ver a los chicos que volvían a tener contacto con una calecita, con subirse a un juego y con estar cerca de un nene, estar en contacto con otro nene. Y hoy, afortunadamente, llegó un mail de un colegio privado, mi hija va a un colegio privado, en el cual, después de interpretar y recibir el protocolo adecuado, van a empezar a armar burbujas. Con lo cual, digo, es una semana en la cual como un cambio, una revolución total. Pasar del aislamiento, del no contacto con un nene, a pensar que estamos en una plaza y que en pocos días va a volver al colegio, así sea con todos los cuidados del mundo, con toda esta cuestión. Pero digo, y yo vivo, la mamá también, el esfuerzo de ustedes en un Zoom. O sea, si nosotros, los papás, estamos desesperados por ver cómo que cumpla con el Zoom, que lo haga, que lo siga, que no se aburra, el esfuerzo de ustedes de tener del otro lado que contener a un grupo de chicos. Es que eso, mira, voy a decir 2 cuestiones. Una, que es una pequeña anécdota de hoy, me está viniendo para acá. Yo pensé que ibas a llorar. No, porque Yo casi lloro, ¿eh? A mí me dio... Qué lástima. Si Yo pensé que te vas a yo emocionar. hablo de mi hija y me emociono, así que... Qué lástima. Voy a volver a la carga en un rato, dale. No, pero 2 cuestiones chiquitas que tienen que ver con esto. Y cuando estaba viniendo para acá, me mandó un mensaje mi sobrina, que está en 6º grado acá en la ciudad, y me dijo, Sole, vuelvo. El lunes vuelvo a clase. Entonces yo digo, ¿cómo te sentís? Estoy feliz. Por más que vaya 1 hora, 1 vez por semana, porque es por burbuja, justo ese debe ser el mismo mail que está llegando en muchos colegios de la ciudad, vuelvo. Eso es hermoso. Primero porque me emocioné, porque yo sé las ganas que tenía de volver, todos los pijama party, Zoom y todo con los amigos que hacía durante todo el año, pero también porque es importante volver, aunque sea ahora 1 o 2 clases. Primero porque te ayuda a esto, a planificar el año que viene, que esto es fundamental. Claro. El año que viene tenemos que volver o algo va a suceder y tenemos que saber con qué nos vamos a encontrar. Así que eso es fundamental. Y segundo, por todo lo que vieron los chicos. Esto, vos me preguntabas también cómo se sentían mis estudiantes. Yo he tenido de todo, chicos que han dejado el colegio y que por más que les mandaba WhatsApp, conectate, cómo andás, cómo te sentís, directamente no me contestaron nunca. Chicos que empezaron a trabajar por la pandemia misma, porque necesitaban ayudar en la casa. Claro. Chicos con muchísima depresión también. De todo. Y también chicos que felices de la vida, o sea, y también hay que decirlo, que con la tecnología encontraron una vuelta de tuerca Pero no hay existencial. un solo equipamiento psicológico, No, cada uno bueno, tiene, hay como kits diferentes, hay gente que fue mejor, y digamos, gente que disfrutó muchísimo o la claro. pasó bien con el aislamiento, pues se reencontró y encontró en la casa un lugar de refugio, de revalorización frente a un mundo que se volvía amenazante. El hogar era un lugar de contención y otros exactamente todo lo contrario, y había chicos que tenían alguna depre. La depre en los chicos no es como en los grandes, no es que se ponen en posición fetal y reflexionan sobre la vida y la existencia, y no es así. Por ahí hay irritabilidad, hipersomnia, es decir, duermen demasiado o se disocian y están mucho con la compu y vos los invitás a salir y no quieren salir, y ahí es muy importante agarrar el tren que se salió de la vía y impulsarlos a salir y a volver. Y sos vos como papá o como mamá la que tiene que invitarlos, tener una conversación dentro de las posibilidades que te da tu hijo o tu hija para que vuelva a los lazos sociales reales también. Pues todo eso que vos estás contando, primero es parte de las campañas de educación, porque también entender qué está pasando con los chicos en tu casa, lo que antes hacían los maestros, porque lo que contaba ella es que vos en la rutina vas detectando quién está mejor, quién rinde más, quién rinde menos. Cuando vos perdés esa rutina de interacción, obviamente perdés elementos. Y los padres no tienen esas herramientas que tienen los educadores para entender esas cuestiones. Y otro tema que tiene que ver con lo que contaba Pablo y lo que decís vos. En otros países ya hay estudios disponibles que midieron cuánto se contagiaron los chicos que salieron a las plazas en comparación con los chicos que se quedaron encerrados. Cuánto se contagiaron los chicos que fueron a las escuelas con burbujas y con escuelas sin burbujas. Para tomar decisiones de si verdaderamente estuvo bien la decisión de no salir. Los estudios a nivel mundial, lo que están mostrando, por ejemplo, hay uno muy importante en el Reino Unido, se hicieron muchos en Suecia,
Es que no hay diferencia entre los chicos que se quedaron encerrados y los que salieron en cuanto a contagios. Bueno, yo entiendo que los docentes pueden decir, yo ya tengo X edad, tengo algún factor de riesgo, me da miedo y es atendible, ¿no? Pero en ahí ese- está la segmentación, es decir, bueno, quiénes pueden dar presencial y quiénes no. Y, Totalmente. y el tema de las burbujas, porque vos lo que podés hacer es, en lugar de ir todos los días, 5 horas como íbamos, por ahí vas una vez a la semana y el docente que no tiene problemas de salud Claro. puede dar durante Lo toda que la pasa semana es que, distintos grupos. perdón, el problema de los docentes con respecto a esto de las burbujas, que es algo que, por eso también sé que es muy difícil que esto, que se logre así tan rápido, como no es magia realmente la situación, es que los docentes tenemos más de un trabajo. Cuando yo empecé, yo hace 6 años que ejerzo, yo empecé con 4 o 5 trabajos corriendo de un colegio a otro. Y todavía hay docentes que están así. Entonces, es muy difícil emplear las burbujas también Claro, en esa claro. situación. Por Bueno, eso es esto importante es el Estado. real también, es decir, hay una Claro. cosa de mucha voluntad y ganas. Bueno, y, pero por eso- y para después eso la está planificación. la maldita Por eso es realidad. importante la Por eso la planificación y las políticas planificación. públicas claras. ¿Hay mucha resistencia de parte de los padres? En mi caso en particular, no. Sí, lo que noté ahora, en este último tiempo, es que ya muchos padres, más que nada los de los más grandes, ya no le encuentran mucho sentido de volver ahora a las últimas 2 o 3 semanas. No, pero es muy importante, ¿no? Pero no son todos y volvemos a lo mismo. Pensemos en la diversidad. O sea, la sociedad es gigante, hay de todo. Nosotros siempre lo que buscamos es explicarles por qué, ¿no? Por qué nos parece importante tener un pequeño espacio para poder reencontrarnos. Soledad, muchas gracias por la visita. No, gracias a Y ustedes. felicitaciones por... Puedo agregar algo cortito. Primero armamos un mail que es adhesiones@aula-medioabierta.ar y después sigue la Qué carta. difícil que el Y bueno, lo hicimos demonio difícil. armar. ¿Cómo es? Repetilo. Adhesiones@aula-medioabierta.ar y la carta sigue siendo aula-medioabierta.ar ahí para que puedan seguir firmando.